¿A qué te dedicas? Soy vampiro. ¿Qué? Soy vampiro. ¿El qué? ¡Que soy vampiro! Sí, yo soy Batman. ¿Batman? ¡Ay, Batman! ¡Ay! Soy muy fan, ¿eh? Sí, tonto, que no soy Batman. O sea, que si eres vampiro me vas a chupar la sangre. Sí, pero todavía no. ¿Por qué? Porque no tengo hambre todavía. Muy pronto. Así que eres vampiro. ¿Y si te clava una estaca en el corazón, qué? Me clavas una estaca en el corazón, pues nada, es una tontería lo de la estaca en el corazón. ¡Qué manía con la estaca en el corazón! Que tengo cara de huerto, me vas a clavar una estaca en el corazón, vas a plantar al lado un olivo y lo vas a amarrar a la estaca para que el olivo crezca bien. Estoy muerto, da igual que me claves una estaca en el corazón. Todo el mundo con la estaca en el corazón. ¡Que no me entero de nada! ¿Y el ajo te mata? Me mata. De asco me mata. Vamos, tú comes ajo, me haces así y me matas de asco. Yo no como ajo. Que no, tú has comido pan de ajo. Tú has comido pan de ajo del Telepizza. no. Que sí, que huele. ¡Bú! Te tienes que lavar los piños, chaval. ¿Cuánto tiempo llevas muerto? 200 años. ¡Buh! Pues sí que se nota porque huele a cadáver. ¡Qué cadáver! ¡Qué cadáver! ¡Qué cadáver, chaval! Si yo me lavo todos los días. Soy vampiro, pero soy muy limpio. ¿Y la cruz te da miedo? Me da miedo, me da terror. Cuando en la declaración de Hacienda sale la cruz en apagar. Eso es que me da miedo a mí. ¿Sabes lo que te digo? Que prefieren entrevistar a un hombre lobo, que es más interesante. Como que más interesante, qué asco. Un hombre lobo lleno de pulgas. No, un vampiro, oye, que soy un vampiro, no me tienes miedo, no te... Y escribe Luis. Luis. Te estás riendo de mí. Te estás pitorreando de un vampiro. Estás a punto de partirte de risa con un vampiro. Vaya chufla de entrevistas. Y una pregunta más. ¿Las venas de la cara y de la frente? Son de la sangre de mis víctimas que fluye dentro de mí. Varices. Varices. Cualquier parecido con la entrevista con el vampiro es mera coincidencia. O directamente se parecen como un huevo a una castaña. Entrevista con el vampiro. Bienvenidos de nuevo a Cineclassic Canal. Esta noche estoy grabando de madrugada ya. Es un momento propicio para hablar de una película fabulosa. Se sale del concepto de cine clásico que todos conocemos, pero es a todos los efectos un clásico moderno que además rompe con el concepto de el vampiro, de la típica película de vampiros de toda la vida, al igual que una película que se grabó poquitos años antes de Entrevista con el vampiro. Estamos hablando de 1994 y Drácula de Bram Stoker se grabó en el 92. Entonces hablamos de dos películas que humanizan al vampiro, sacan, no vamos a decir lo mejor de él porque son asesinos a todos los efectos. Entonces, de lo que estamos hablando es de mostrar la parte humana de estos monstruos, de estos seres de la noche. Y Anne Rice, una añorada por todos sus fans, Anne Rice, consiguió de alguna manera humanizar al vampiro, hacer que fuera una criatura 10 veces por encima del ser humano, 10 veces sintiendo lo que sentía un ser humano. Aparte de, por supuesto, la necesidad de beber sangre, tener que dormir en un ataúd, etcétera, etcétera. Pero lo interesante de este, ya digo, clásico moderno es esa manera de sacar los sentimientos humanos y hacerlos crecer exponencialmente en el cuerpo de un chupasangre. Que yo traiga esta película a Cineclassic Canal viene a colación de que
Dentro de poco tiempo, Dios mediante, se hará una colaboración muy especial con unos amigos comentando lo que ha sido la primera temporada de Entrevista con el vampiro, la serie que recientemente ha estrenado la cadena AMC. Y lo que sí quería hacer yo era traer esta película fabulosa, dirigida por Neil Jordan de una manera que ningún otro director hubiera conseguido, y con un elenco impresionante, maravilloso. Relación con el cine clásico, pues podríamos decir que Tom Cruise y Brad Pitt son los sucesores naturales de alguna manera de Paul Newman y Robert Redford. Aparte de ellos dos está Kirsten Dunst, el debut de Kirsten Dunst, de la fabulosa Kirsten Dunst, y nuestro maravilloso Antonio Banderas, en un papel por el que Anne Rice también protestó. En anécdotas contaré por qué protestó sobre todo Anne Rice, pero también por qué protestó porque Antonio Banderas interpretara al vampiro Armand. Comentaré un poquito por encima por qué. Pero esta historia de vampiros sobrehumanos, como digo sobrehumanos por sentir esas emociones como las sentiría un humano 10 veces incrementadas, no necesita de gente que vaya a un instituto diurno, ni que no beba sangre, ni que brillen como si fueran un bolso de Gucci. Ahí lo dejo. Esta es la historia, sobre todo la historia de Louis, el primer capítulo de las crónicas vampíricas. Louis le cuenta al entrevistador cómo se convirtió en vampiro en el año 1793, cómo tras una serie de desgracias familiares, una de ellas perder a su mujer y a su hija, consigue de alguna manera llamar la atención de Lestat de Lioncoeur, Lestat, el vampiro, posiblemente el más famoso vampiro después de Drácula. Lestat lo convierte en vampiro, lo seduce, lo lleva al lado oscuro, lo convierte en un ser de la noche, prometiéndole una vida eterna, una vida cargada de emociones, una vida que para Louis, sin embargo, se convierte en un auténtico calvario. Aquí estamos hablando de dos personajes, Lestat y Louis, que son la noche y el día. Lestat aprecia lo que es la vida como vampiro de una manera, y Louis la detesta profundamente. Louis se aferra a su humanidad, y es lo que nos muestra en esta película, cómo a través de los años, a través ya de los siglos, él sigue aferrándose a sus sentimientos, mientras Lestat intenta convencerlo de que es un asesino, de que tiene que matar, de que tiene que vivir como un asesino, como un vampiro a todos los efectos. Y en ese camino que recorren los dos desde que Lestat lo seduce y lo convierte en vampiro, aparece un personaje clave que es Claudia, el personaje de Kirsten Dunst. Claudia es una niña, en el libro original es una niña de 5 años. Para la película tuvieron que buscar a una actriz un poquito más mayor para que no resultara tan escandaloso a ojos de la crítica y a ojos del público. Bueno, pues Claudia es una niña que está a punto de morir en una casa por la peste que asola Nueva Orleans, y Louis la encuentra y de alguna manera siempre ha intentado alimentarse de animales, incluso de ratas, algo realmente repugnante si lo pensamos, pero no puede resistir la tentación de hincarle el diente a esta pequeña que está viendo cómo su madre ha muerto por culpa de la peste. Ella intenta despertarla y Louis no resiste a la tentación de morderla. Cree que la ha matado y sin embargo no lo ha hecho. Lestat lo ha encontrado, se ha reído de él, se ha llevado a Claudia a la casa que ellos ocupan en Nueva Orleans. Nueva Orleans, un personaje también vivo de estas novelas de Anne Rice, y convierte a Claudia en una vampiresa, en una pequeña vampira delante de Louis, porque Lestat sabe que Louis lo quiere abandonar, de alguna manera u otra lo quiere dejar, y así se asegura de que van a formar una pequeña familia de vampiros, como dice él, una pequeña familia feliz, que no lo es para nada en absoluto. Todo esto se va desarrollando mientras vemos cómo el personaje de Lestat se hace cada vez más grande en la pantalla, igual que en los libros de Anne Rice.
Las crónicas vampíricas de Anne Rice son fascinantes, son fascinantes. Leer esos libros es una experiencia muy muy difícil de explicar. Para mí fue una revelación descubrir especialmente este que tengo aquí atrás, a esta señora que se llama la Reina de los Condenados, el tercer capítulo de las crónicas vampíricas. Para mí fue impresionante descubrir, ya digo, a estos vampiros sobrehumanos, en el sentido literal de la palabra, sobrehumanos porque son más que humanos, porque sienten el dolor, sienten el amor, sienten la pasión, muchísimo más que cualquier ser humano. Es maravilloso el trabajo que hicieron Tom Cruise, Brad Pitt, Kirsten Dunst, Antonio Banderas, todos los participantes de la película. Estamos viendo cómo evolucionan a lo largo del tiempo, cómo una traición lleva a Claudia y a Louis a desprenderse del Estado. No quiero dar detalles de cómo lo hacen, porque esta película merece muchísimo la pena disfrutarla y descubrirla los que no la han visto, así como el libro, cualquiera de los libros de Anne Rice merece la pena ser leídos. En resumen, estamos hablando de la historia de 3 vampiros, de Louis, Lestat, su hacedor, y Claudia, la niña vampira, en un mundo en el que hay un código en el que se prohíbe hacer a una niña o a un niño, convertirlos en vampiros. Una historia que, aun desarrollándose en un ambiente tétrico siempre de noche, lógicamente por ser vampiros, una historia realmente bella, realmente conmovedora por momentos, impactante, espectacular. Es realmente difícil hacer una reseña de esta historia porque no quieres que nadie sepa qué es lo que pasa, cómo se desarrolla todo, quieres que lo descubran por sí mismos. Entonces yo voy a dejar aquí este pequeño toque de argumentación de la película y voy a pasar a relatar anécdotas fascinantes, como la presencia de uno de mis actores favoritos. Posiblemente sea mi actor moderno favorito. Mis actores favoritos son actores clásicos, pero Tom Cruise es algo especial. Tom Cruise es un gigante del que renegó Anne Rice cuando ella se enteró de que había sido el elegido para protagonizar Entrevista con el vampiro, para ser su amado vampiro Lestat, su creación máxima. Y pensaba que una estrella de blockbusters del momento no podía reflejar el alma de su Lestat. Ella había creado a Lestat pensando en, por ejemplo, Rutger Hauer, el fabuloso actor Rutger Hauer, fue la inspiración de Anne Rice para crear a Lestat durante los años en los que se especuló con un proyecto cinematográfico. Salieron a la palestra otros nombres, incluso Mel Gibson para interpretar a Lestat. Hubo muchos nombres, incluso rockeros famosos, pero de alguna manera Tom Cruise se trabajó tanto el papel, apostó tanto por el papel, que cuando Anne Rice vio la película terminada, cuando vio el sobresaliente de Oscar trabajazo que hizo Tom Cruise interpretando a Lestat, se retractó públicamente, pidió disculpas públicamente a Tom. Es muy bonito que Tom Cruise se aferrara a su trabajo, a su magnífico trabajo, y que luego Anne Rice, la creadora, la hacedora de la criatura, dijera públicamente que era maravilloso lo que había hecho. Su manera de interpretar pasó a otro nivel. Aquí Tom Cruise creo que se convirtió en la estrella definitiva de nuestro tiempo. Su compañero de reparto, Brad Pitt, el intérprete que trae a este Louis de Pointe-du-Lac, no lo pasó tan bien durante la película como Tom Cruise. El hecho de estar rodando siempre de noche, en ambientes nocturnos, el hecho de rodar en un plató totalmente ultra secreto, que estaba conectado con los camerinos de los actores mediante túneles para que no hubiera filtraciones, para que no hubiera fotos robadas, para que nada se pudiera sacar sin permiso de aquel rodaje. Todo eso pudo con la moral de Brad Pitt. Se deprimió tanto como su personaje, como Louis. ¿Qué sucedió? Que le rogó a David Geffen, al productor de la Warner, al que puso el proyecto en marcha, le rogó que le explicara cómo podía abandonar, cómo podía dejar de ser Louis porque no lo soportaba. ¿Cuánto costaba? Económicamente, ¿cuál era
el coste de abandonar el proyecto y de dejar el papel de Louis. Este hombre le dijo $40 millones. Brad Pitt dijo que en ese momento desapareció la depresión, desapareció todo y perfecto, vamos a terminar el rodaje. Por otra parte, la actriz de 11 años, fabulosa, Kirsten Dunst, en ese momento contaba 11 años. En la segunda prueba que hizo, los convenció tanto que dejaron atrás otros nombres importantísimos que se barajaban para interpretar a Claudia, como Christina Ricci, Natalie Portman, etc. Y esta actriz, Kirsten Dunst, tuvo su bautismo de fuego en esta fascinante película. Su bautismo y su primer beso. Como anécdota también comentar que el primer beso que dio ella fue a Brad Pitt. Brad Pitt, un hombre que en ese momento contaba 30 años, ella contaba 11. Hay un momento de la película precioso en el que ella se tiene que despedir del personaje de Louis. Ya digo, no quiero dar más detalles de por qué se despide de él. Pero tiene que darle un beso en los labios. Un beso que cualquier otra actriz hubiera considerado un privilegio tratándose de ser quien era Brad Pitt. Para Kirsten Dunst fue asqueroso. Ella describió el beso como asqueroso. Una niña de 11 años, lógicamente, su primer beso en los labios a un hombre de 30, pues le resultó rarito. Otro personaje de la película, Antonio Banderas. Antonio Banderas interpreta a Armand. Armand originalmente es un vampiro de unos 14 años con un rostro muy aniñado, pelo castaño, un personaje que lógicamente por el aspecto de Latin Lover, por el aspecto de latino que tenía Antonio Banderas en ese momento, bueno, en ese momento y siempre, pero digo, en el momento de rodar la película, no casaba con Antonio Banderas y le pusieron un aspecto de vampiro muy gótico, vampiro con una melena negra azabache, vampiro silencioso, pero vampiro muy adulto. Eso a Anne Rice no le convencía hasta que, lógicamente, le pasó lo mismo que con Tom Cruise. De la película terminada vio lo que había hecho nuestro Antonio Banderas y se retractó por completo. Dijo que había sido un grandísimo Armand. Y como anécdota hermosa, preciosa, tan preciosa como es la película en el fondo, hay que hablar de Christian Slater. ¿Cómo llegó Christian Slater a ser el entrevistador? Esa figura que durante la película entrevista a Louis, hace que le cuente su historia, sus orígenes de vampiro. Christian Slater llegó a ser el entrevistador porque el entrevistador original, River Phoenix, había fallecido muy poco tiempo antes de empezar el rodaje. River Phoenix, fabuloso River Phoenix, que no se entiende muchas veces cómo alguien que brilla tanto en pantalla puede morir de una sobredosis de una manera tan tonta. Bueno, Christian Slater se hizo con el papel de entrevistador. Daniel Molloy tuvo que prepararse el papel con apenas pocos días. Tuvo que aprendérselo todo corriendo, lo hizo fantásticamente bien. Y no solo eso, sino que todo el dinero que ganó por ese papel, unos $250,000 que cobró por hacer de Daniel Molloy, por hacer del entrevistador de Entrevista con el Vampiro, lo donó a las ONGs favoritas de River Phoenix. Un gesto absolutamente maravilloso. En realidad, estos actores tuvieron que ser un poco vampiros, porque si veis la estética que lucen en pantalla, si veis ese maquillaje espectacular, totalmente espectacular, ¿cómo se conseguía ese maquillaje? Bueno, pues ese maquillaje se conseguía colgando de unos arneses boca abajo a estos actores, a todos los que aparecían como vampiros en la película. ¿Para qué? Para que las venas de su rostro se marcaran y así pudieran dibujar las venas que luego se ven sobre ese maquillaje blanco, casi translúcido. Realmente eran vampiros porque se tiraban casi media hora para que esas venas se marcaran, media hora boca abajo. Un gran esfuerzo, pero que mereció mucho la pena a raíz de lo que se vio. Y podríamos seguir con muchísimas anécdotas, como que fue la primera película por la que se cortó el tráfico en el Golden Gate, el famoso Golden Gate de San Francisco, para que se pudiera realizar una serie de tomas. No quiero decir qué es lo que pasa en el Golden Gate con cierto coche y con cierto vampiro. Pero fue la primera película en la que se cortó el Golden Gate. Luego, en producciones posteriores, sentó el precedente y luego se volvió a cortar, pero esta fue la pionera en utilizar el Golden Gate. Entrevista con el Vampiro
nuestro clásico moderno, una auténtica delicia de película que yo os invito a descubrir si no la conocéis. Ya os digo, os puede enamorar tanto o más que Drácula de Bram Stoker. Pero, ojo a lo que hizo nuestro gran Tom Cruise en esta película, creando al Lestat del vampiro, que si hubiera tenido una continuación como Dios manda, una película como Dios manda, como La Reina de los Condenados, no la que se hizo a principios del año 2000, si se hubiera hecho una Reina de los Condenados con Tom Cruise como Lestat, seguramente Lestat hubiera sido más o menos como sale Tom Cruise aquí, en Rock of Ages, una gran estrella del rock, vampírica, pero estrella del rock. Lástima que ese proyecto no saliera como tuvo que salir y se hiciera la atrocidad que se hizo con mi libro favorito. Aquí lo dejo, que me enfado. Si os ha gustado este vídeo, dadle un buen like, suscribiros al canal, dale a la campanita. Seguidnos en Instagram, cuidaos muchísimo Cuidar a las personas que os quieren. y 1.000.000 de gracias.